Cordiales saludos a los estudiantes del segundo curso Maiteiroru PM Guana, quien les habla la profesora María Teresa Ocampos. Hoy en nuestra clase de Ciencias Naturales y Salud estaremos desarrollando las leyes de Mendel. Vamos a ver los experimentos que realizó el monje austriaco Gregor Johann Mendel. ¿En dónde realizó estos experimentos? En la huerta del monasterio. Para comenzar a estudiar las leyes de Mendel vamos a definir qué es la genética. Es el área de estudio de la biología que busca comprender y explicar cómo se transmite la herencia biológica de generación en generación. El objeto de estudio de la genética entonces son los genes. Acá tenemos al ADN, el ácido desoxirribonucleico, y al ARN, ácido ribonucleico. El ADN, que se encuentra en el núcleo de la célula, controla la estructura y funcionamiento de cada célula. Se considera que la historia de la genética comienza con los trabajos del Gregor Johann Mendel, el cual fue publicada en 1866, lo que se conocería como leyes de Mendel. ¿Cuándo iniciaron los trabajos? Iniciaron en 1856. Él realizó un estudio en plantas de arveja de la especie Sisum sativum, por su facilidad de cultivo y por su corto periodo de desarrollo. A través de una técnica de polinización artificial, lo que hizo fue mezclar flores púrpura con flores blancas, lo que dio como resultado una planta con flores púrpura, correspondiente a la primera generación. El análisis de estos resultados permitió concluir que mediante el cruzamiento de dos razas que difieren al menos en dos caracteres pueden crearse razas nuevas. Y a esto los llamaría más adelante genotipo y fenotipo. Lo que podemos observar es que el fenotipo es la característica observable. Es el color lila que podemos observar y es el gen dominante. ¿Por qué es dominante? Porque se expresa con intensidad. Y al que no se expresa, en este caso el blanco, lo llamamos gen recesivo. Como resultado del cruce de plantas de semillas amarillas y verdes, también se produjeron plantas que producían nada más que semillas amarillas en la primera generación. Entonces hay un patrón hereditario que se repetía cuando se cruzaba plantas que diferían en otros caracteres. Como mencionamos, el fenotipo dominante va a ser el color amarillo y el recesivo el color verde. Entonces, fenotipo era las características observables, cualidades observables. Así podemos ver en la imagen las cualidades observables es el color de ojos, el tipo de labio, el color de la piel, el tipo de cabello. Esas son las características observables de un organismo. Y luego tenemos el genotipo, que es la clase de la que se es miembro según el estado de los factores hereditarios, o sea, está relacionado con sus genes y por su extensión con su genoma. Es el contenido genético de un organismo. Para comenzar, Mendel realizó estudios en razas puras, amarillas y verdes, que eran aquellas que al cruzarla entre sí solo daban plantas iguales que los padres, y los llamó variantes con rasgos dominantes y rangos recesivos. Así tenemos la textura para el rango dominante era lisa, de color amarillo, de flores púrpura, de vainas hinchadas, de vainas inmaduras verdes, de posiciones de la flor y de la longitud del tallo. ¿A qué llamamos heterocigota? Heterocigota llamamos a dos formas diferentes de un gen, una de cada progenitor. Entonces el alelo es la forma de manifestarse del gen. Entonces el alelo B mayúscula y el alelo B minúscula son heterocigotas porque son diferentes. En cambio en esta, el alelo B mayúscula y B mayúscula, una de cada progenitor, son iguales y son homocigotas. ¿Qué nos dice la primera ley de Mendel o ley de la uniformidad o reciprocidad? Al cruzar dos líneas puras que difieren en un determinado carácter, la primera filiación mostrará individuos iguales y uniformes y cada uno de los caracteres de los progenitores.
Entonces acá tenemos el cruce de una raza pura homocigota a mayúscula con otra pura a minúscula a minúscula. Entonces se cruzan ambas y va a tener un gen híbrido a mayúscula a minúscula, pero siempre va a estar relacionado con la expresión del gen dominante y va a ser todos iguales en la primera generación. Ahora vamos por la segunda generación. En la segunda generación ya se cruzan individuos híbridos. Puede ser de la primera generación a mayúscula a minúscula, a mayúscula a minúscula. ¿Y qué pasa con esto? Vamos a llevarlo a un cuadro en donde ponemos acá a mayúscula a minúscula y este otro híbrido a mayúscula a minúscula. Primero vamos a cruzar esta letra A mayúscula con esta. Me va a dar un gen homocigota, amarillo dominante. Luego voy a cruzar el A mayúscula con el A minúscula acá. Me va a dar un híbrido, pero gen dominante siempre color amarillo. Ahora me voy por el A minúscula. Me voy a cruzar primero con el A mayúscula y me va a dar un gen otra vez dominante A mayúscula. Y luego el A minúscula voy a cruzar con este A minúscula y me va a dar un gen homocigota. ¿Por qué? Porque tiene dos genes iguales, A minúscula a minúscula. Homocigota pero recesivo. Acá sí se va a expresar en la segunda generación ya el gen que no se estaba expresando anteriormente porque estaba el dominante. En este caso tenemos el gen recesivo, aparece el color verde en la segunda generación y la proporción es de 3:1. Acá vemos que la proporción de que aparezca este gen recesivo es de 3:1 en la segunda generación. Luego vamos por la tercera ley o la combinación independiente o libre combinación de los factores. Al cruzar dos individuos que difieren en más de un carácter, al decir más de un carácter quiere decir que yo ya voy a tener en cuenta dos aspectos. En este caso se tiene el aspecto del color amarillo y del aspecto de la semilla si es lisa o rugosa. Estos genes se combinan libremente entre sí y al azar, manifestándose en la segunda generación. Los distintos factores hereditarios se agregan de manera independiente y simultánea, y los caracteres se distribuyen al azar. Así tenemos 9 amarillos lisos, 4, 5, 6, 7, 8, 9 amarillos lisos, 3 verdes lisos, tenemos acá la expresión de los recesivos, 3 amarillos rugosos y un verde rugoso. Muy bien, el resumen de las leyes de Mendel es la siguiente. La primera ley, cuando se cruzan dos variedades de raza pura, ¿qué me va a dar? Me va a dar un individuo híbrido, ¿verdad? Luego, cuando se cruzan, la segunda ley, cuando se cruzan dos individuos híbridos, me va a dar 3 individuos híbridos más un individuo homocigota recesivo. Ahí se va a expresar el gen recesivo. Y en la tercera ley, en donde se mezclan ya híbridos de la segunda generación, se obtienen un total de 16 genotipos posibles y se originan 4 tipos distintos que se combinan en todas las formas posibles. Muy bien, tienen las actividades para realizarlas y no se olviden de cuidarse, lavarse las manos con agua y jabón y mantener la distancia y usar tapabocas. Muchas gracias.